Nadie puede saber a ciencia cierta cuál es el límite de su capacidad de resistencia o cómo reaccionará en situaciones extremas. A veces al estar unas horas sin comer solemos decir cosas como «me muero de hambre». Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo podríamos aguantar sin comer si somos víctimas de un desastre. Las historias de supervivencia extrema o aquellas en las que las personas logran vencer obstáculos como climas extremos o condiciones adversas nos permiten comprender hasta dónde es capaz de aguantar el ser humano para sobrevivir. Yo creo que tiene que ver mucho también, dependiendo de la situación, el control mental que en esos momentos puedas tener, ¿no? Estas historias nos muestran también actos heroicos, dramas desgarradores, sacrificios y sobre todo un gran espíritu de lucha. Cuando una experiencia extrema hace que tú te conectes con el sentido de la vida, que tú reformules muchas cosas, tu vida puede ser mucho mejor. Casos como el de los mineros peruanos sepultados 6 días en la mina Cabeza de Negro en Ica en el 2012, o el del joven Aria Fisal, que sobrevivió 15 días en el Océano Índico, luego que el tsunami del 2004 en Sumatra lo arrastrara hacia el mar, nos demuestran que el ser humano es capaz de soportar con increíble valentía las más inesperadas situaciones límite. Hoy, en 10, veremos las extraordinarias historias de los que sobrevivieron a la muerte. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a recordar conmovedoras historias de personajes que pudieron esquivar a la muerte, que tuvieron una segunda oportunidad gracias a su fuerza, a su resistencia y también en ocasiones gracias a un poco de suerte. Hoy, en 10, los que sobrevivieron a la muerte. Adelante. Lo que fue un emocionante viaje familiar en las montañas turcas de Koroglu se convirtió en una lucha agotadora y peligrosa por sobrevivir. El 15 de enero de 1995, Mike Couliard y su hijo Matt, de 10 años, decidieron dar el último paseo de la tarde por la estación de Kartalaya. Ambos subieron a una altura de 2.300 metros. Cuando iban descendiendo, la nieve y el viento se tornaron mucho más severos, impidiéndoles ver con claridad. De pronto ya no estaban los cables con los que se baja y se sube de la montaña, y andaban en un bosque de pinos por el que transitaron un rato hasta que se dieron cuenta que estaban perdidos. Cansados y con mucho frío, Mike tuvo que improvisar un refugio donde pasar la noche y proteger a su hijo Matt. Con ramas de árboles hizo una especie de cama donde recostarse, pensando que al día siguiente el camino de regreso sería más fácil. Pero lo que no sabían es que ellos estaban yendo por el camino contrario a la estación, y a la mañana siguiente siguieron alejándose cada vez más. El inclemente frío y las nevadas les impedían avanzar, y la hipotermia empezaba a apoderarse de sus cuerpos. Afortunadamente, Mike encontró una pequeña cueva donde refugiarse y volvió a acondicionarla con ramas. Con solo caramelos para comer, pasaron 3 días más dentro de la cueva, inmovilizados por el frío. Mike trataba de darle calor a Matt y sobre todo proteger el pie derecho del niño, que ya tenía un color blanco, primer síntoma de congelamiento severo que, de no atenderse, lo llevaría a una gangrena. El cuarto día escucharon a lo lejos helicópteros de rescate. Primero trataron de hacerle señales de luz con una tarjeta de crédito y también gritaron, pero los árboles impedían a los rescatistas ver lo que ocurría abajo. Algunas veces trataron de salir de la cueva, pero el frío y la debilidad se lo impedían. El 7º día, Mike llegó a la conclusión que ya los daban por muertos y que en poco tiempo eso sería realidad. El día 8, Mike se quitó su abrigo para arropar bien a Matt y salió a buscar ayuda. Esa tarde llegó a una cabaña, pero estaba vacía. Decidió descansar ahí un rato, pero pronto los signos de hipotermia que mostraba su cuerpo le impidieron moverse. Tiritando, con fiebre y semi-inconsciente, Mike permaneció 2 días en la cabaña mientras las visiones de su hijo, solo en la cueva, lo atormentaban. El 10º día escuchó el sonido de un auto. Salió de la cabaña y comenzó a hacer ruido con utensilios de cocina. Los leñadores que pasaban por ahí lo vieron, y aunque hablaban otro idioma, los condujo hasta la cueva de Matt, que estaba muy debilitado pero de buen ánimo. Padre e hijo estaban salvados. Mientras muchos se preparaban para celebrar la Nochebuena, ella y su madre abordaron un avión rumbo a Pucallpa para encontrarse con su padre y celebrar juntos las fiestas de fin de año. Sin embargo, el destino tenía preparado a Julian Koepke una historia muy distinta, en la que no solo perdería a un ser querido, sino que tendría que luchar por su vida perdida en medio de la densa vegetación amazónica.
Ella y su madre tomaron el vuelo 508 de Lanza el 24 de diciembre de 1971, que partió de Lima. Cuando se encontraban sobrevolando cielos amazónicos, se desató una fuerte tormenta, por lo que a pedido de la azafata, todos se ajustaron los cinturones. Los últimos recuerdos de Julián en medio de violentas sacudidas del avión fue ver el impacto de un rayo en el motor derecho y la caída en picada. Frente a sus ojos el avión se partió y ella cayó sobre la copa de un árbol, y entre ramas y arbustos que amortiguaron su caída llegó hasta el suelo, lo que le salvó la vida, pero su madre, sentada a su lado, no tuvo la misma suerte. Al despertar tenía la clavícula fracturada y una herida en la rodilla. El desolador panorama le mostraba cadáveres por todos lados, partes del avión, ropa, maletas tiradas y mucho humo. Tardó 2 días buscando ayuda entre los escombros, pero no encontró nada. Entonces decidió salir del lugar tras ver la llegada de los primeros carnívoros depredadores. Entró en la espesa vegetación sin tener idea que se encontraba a 600 kilómetros de la civilización. Recordó los consejos de su padre y partió en busca del río con unos dulces como municiones. Caminó sin brújula hasta que encontró un manantial, cuyo curso siguió. Luego de acabados los dulces, al tercer día, Julián no ingirió nada de la selva por temor a que fuera venenoso. Muy debilitada, siguió buscando un río y soportó con fuerza el intenso calor, la incesante lluvia, la picadura de mosquitos y que su cuerpo se infestara de larvas de mosca tornillo. Finalmente, el 1 de enero del 72, 7 días después del accidente, se encontró con un río ya navegable donde descansó exhausta y se refrescó, cuidando de no sumergir sus heridas para no atraer a las pirañas, hasta que, incrédula, divisó una embarcación varada en la orilla. Ya sin fuerzas se arrastró hacia ella con dificultad y encontró dentro un lugar donde refugiarse y gasolina que utilizó para rociarse las heridas de larvas enquistadas en su cuello. Con fiebre y agotada se quedó dormida hasta que al día siguiente 3 cazadores madereros la encontraron y le dieron primeros auxilios, alimentación y abrigo, para luego llevarla al puesto de salud más cercano en un viaje de canoa de 10 horas. Julián Koepke estuvo hospitalizada en Pucallpa unas semanas y luego viajó a Alemania, donde estudió zoología y biología. Dice que las pesadillas en donde ve a su madre y otras víctimas del accidente muertos la persiguieron durante muchos años, pero siente que por alguna razón fue la única sobreviviente entre 93 pasajeros. Hoy es conocida como la doctora Julian Diller. Es especialista en el estudio de murciélagos y vive entre Perú y Alemania. De manejar uno mismo. Julián Koepke, un caso que paralizó al Perú en 1971. Una alemana que se perdió en el Amazonas, como hemos visto, y que sobrevivió increíblemente. Vamos a la primera pausa del programa y al volver vamos a recordar casos realmente increíbles, el caso de la película Viven, los sobrevivientes del Titanic, los mineros de Chile y mucho, mucho más aquí en 10. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en el programa de hoy y en este bloque vamos a hablar de una niña de 18 meses de edad que estuvo más de 2 días en un pozo a 6 metros de profundidad. También de los esposos del Titanic y de un montañista que increíblemente se salvó de morir en los Andes. Veamos. Un libro llamado La araña blanca, escrito por el alpinista alemán Heinrich Harrer, despertó su pasión por las montañas cuando tenía 14 años. Desde entonces, Joe Simpson no tuvo más sueños que los de escalar los montes más altos del mundo. Y fue eso lo que lo trajo a nuestro país en 1985 para, junto a Simon Yates, tratar de conquistar Ciula Grande, una montaña de la cordillera de Warwash, entre los límites de Lima y Huánuco, con 6.260 metros de altura. Simpson, de 25 años, y Yates, de 21, fueron los primeros en alcanzar la cumbre del Ciula Grande por la ruta vertical de la cara oeste, una odisea en la que muchos habían fracasado. Una buena escalada, ¿eh? Sí. Sin embargo, el descenso no fue igual de exitoso y resultó ser mucho más difícil de lo que pensaban. A la hora y media de haber iniciado el descenso, perdieron el rumbo. La nieve los cegaba y pudieron avanzar muy poco. Al cuarto día de travesía, Simpson resbaló y se partió la tibia cerca a la rodilla. Simon Yates
Comenzó a bajarlo atando las 2 cuerdas que los unían sosteniéndolo con fuerza, mientras Joe rozaba su pierna con cada bajada y perdía mucha sangre, hasta que se toparon con un gravísimo problema. Debido a la poca visibilidad, habían descendido por una zona lejana a la base que tenía un abismo profundo. La cuerda, que en la dirección correcta era suficiente, no lo era en esta profundidad y Yates comenzó a sentir que su compañero lo arrastraba al vacío, por lo que 1.5 horas después tuvo que tomar una decisión difícil. Casi entumecido por la baja temperatura y sin saber a ciencia cierta qué le ocurría a Simpson varios metros más abajo, Yates sacó su navaja y cortó la cuerda. Simpson cayó por el acantilado y Yates, que esperó hasta la mañana siguiente para continuar su descenso, dio por muerto a su compañero al ver la profunda grieta de más de 30 metros. Sin embargo, Joe tuvo suerte. Un puente de nieve a mitad de la hendidura amortiguó su caída y como pudo, exhausto y con la pierna rota, logró trepar con mucha dificultad por una pared de hielo hasta salir por una abertura de la grieta para emprender su regreso al campamento. Durante 3 días y medio, con hambre y muy deshidratado, siguió su camino. Tuvo que arrastrarse, rodar o deslizarse por las pendientes y por un tiempo pudo seguir las huellas dejadas por Simon. Luego de seguir el rumbo casi por instinto, sus compañeros del campamento escucharon sus gritos y fueron a buscarlo. Joe Simpson fue operado 6 veces de la pierna. Debido a las lesiones que sufrió, los médicos le dijeron que nunca más volvería a escalar. Pero luego de su rehabilitación siguió conquistando las alturas y escribió el primero de sus libros, Tocando el Vacío, en donde relató su increíble aventura. Pertenecían a la más rancia aristocracia española y llevaban ya 17 meses de viaje, de luna de miel, cuando a escondidas de sus padres decidieron emprender el que sería el último viaje juntos, a bordo del hoy legendario Titanic. Si la historia de Ross y Jack en la oscarizada cinta de James Cameron nos conmovió a todos, la de los esposos Peñasco nos hizo ver que semejante sentimiento no solo existe en la ficción. Víctor Peñasco y Castellana, un rico heredero de 24 años, y su esposa María Josefa Pérez de Soto, conocida como Pepita, viajaban por toda Europa de luna de miel, pero no se habían subido a un barco, pues la madre de la joven noble le había advertido, luego de una premonición, que viajaran en lo que quisieran, menos en un barco. Al llegar a París se encontraron con la novedad publicitaria del viaje inaugural del Titanic, en el que iban a navegar las más adineradas familias europeas. La curiosidad los impulsó a comprar los boletos en primera clase. Para engañar a sus familias, compraron varias postales de París y encargaron a uno de sus criados que las enviaran diariamente a Madrid. La feliz pareja abordó el barco más grande del mundo junto a su doncella Fermina en el puerto francés de Cherburgo, segunda parada del transatlántico británico que se dirigía a Nueva York. Por desgracia, la aventura solo duró 5 días. El 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a inundarse, iniciándose la huida desesperada de los que iban en la embarcación. Como se ha relatado en muchos documentales e historias, se dio prioridad a los de primera y segunda clase, y en algunos casos a mujeres y niños. Los Peñasco y su mujer se dispusieron a embarcarse en uno de los botes salvavidas. Sin embargo, según contó la propia María Josefa, su esposo cedió su lugar a una mujer de tercera clase con un bebé en brazos. Víctor Peñasco se despidió de su flamante esposa diciendo: Pepita, que seas muy feliz. Estaré bien, vida. No te preocupes. ¡Papi, sube al bote! Es un adiós por un momento. Ese fue el fin de su historia de amor. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice, aunque es una historia un tanto confusa, que la madre de Víctor Peñasco compró un cadáver de entre los no reconocidos para hacerlo pasar por su hijo y permitir que su nuera, Pepita, sea declarada oficialmente viuda, para que reciba la herencia y pueda rehacer su vida en el futuro, pues de lo contrario hubiera tenido que esperar 20 años para volver a contraer matrimonio según las leyes. ¡Hay alguien aquí con vida!
Ese día solo se salvaron 710 personas de las 2.223 a bordo. Los botes llenos permitían salvar a 1.178 personas, pero las primeras lanchas buscaron que los pasajeros de primera fueran cómodos, lo que provocó un mayor número de fallecidos. Dicen que a los niños no se les puede dejar solos ni un segundo y seguramente fue lo que pensó después la desesperada madre de Jessica McClure, la niña de 18 meses que vivió una odisea que conmocionó a los Estados Unidos y que elevó a la cumbre a una cadena de noticias. La tarde del 14 de octubre de 1987, Jessica se encontraba jugando en el patio trasero de su casa, situada cerca a un antiguo campo petrolífero en Midland, Texas. Su madre, Reba McClure, se mantenía vigilante hasta que sonó el teléfono. A su regreso, la niña ya no estaba y empezó a llamarla con desesperación hasta encontrarla. ¡Jessica! 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 Jessica había caído en un pozo de tan solo 25 centímetros de diámetro y poco más de 6 metros de profundidad. Nada podía hacer su madre para rescatarla. El drama de los McClure movilizó a un gran grupo de rescatistas y la dificultad del rescate atrajo a una entonces pequeña cadena noticiosa de cable llamada CNN, que inició una cobertura minuto a minuto del suceso. Durante 58 horas, Jessica permaneció asustada, malherida y hambrienta esperando ser liberada, mientras millones de personas seguían el suceso. Momentos emocionantes como el ver a Reba McClure cantándole a su pequeña la canción de Winnie the Pooh para lograr calmarla, hizo derramar lágrimas a los espectadores. Mientras tanto se realizaba la perforación de un pozo paralelo y un túnel horizontal de 1,5 metros en un terreno rocoso que dificultó la tarea, pero que finalmente permitió llegar hasta donde se encontraba la pequeña. Finalmente todo acabó el 16 de octubre cuando el paramédico Robert O'Donnell salió con la niña en brazos. Este emotivo momento fue captado por el fotógrafo Scott Shaw, quien luego obtuvo el premio Pulitzer por esta fotografía. Baby Jessica, como fue llamada por todos, tenía un fuerte golpe en la frente y el pie derecho tan lastimado que tuvo que extirpársele parte de él por temor a una gangrena y tuvo que soportar otras 15 operaciones a lo largo de los años. Gracias a los medios se inició una campaña para recibir donaciones que se utilizaron para su curación. La recaudación fue tan exitosa que se tuvo que establecer un fondo fiduciario por el cual se guardó el dinero que sobró de lo recolectado para ser entregado a Jessica cuando ésta cumpliera 25 años. En marzo del 2011 recibió $800,000. Pero quizá el más beneficiado con este dramático caso fue la CNN, que hasta entonces era considerado un canal modesto. La emisión ininterrumpida del caso le ganó un sitial importante como cadena de noticias que instituyó sus famosas coberturas minuto a minuto y le ganó el prestigio mundial. Hoy Jessica sigue viviendo en Texas, muy cerca de la casa en donde se accidentó. Está casada, tiene 2 hijos y prácticamente no recuerda nada de lo que le ocurrió. Increíble el caso de Baby Jessica, como se conoció esta historia en 1987. Yo la recuerdo perfectamente. Vamos a la publicidad y regresamos con el caso de la película Viven, con los mineros de Chile, con los peruanos del Costa Concordia y con mucho, mucho más aquí en 10. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca del rescate de 17 bebés en un terremoto que asoló México en los años 80, también del caso que inspiró la película 127 horas y de resistencia en el mar del Golfo. Veamos. Una simple salida de pesca entre 4 amigos se convirtió en una auténtica tragedia que remeció al estado de Florida de los fanáticos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pues solo uno pudo vivir para contarlo. Corey Smith y Marcus Cooper, 2 jugadores de la NFL, se conocieron con Nick Schuller en un gimnasio. Era su entrenador personal. Rápidamente hicieron amistad y Cooper, que debía viajar para entrenar con los Raiders de Oakland,
quiso salir a su lugar favorito de pesca a 70 millas de Clearwater, en la costa de Florida, en el Golfo de México. Un cuarto acompañante suspendió su asistencia y Nick invitó a su mejor amigo, Will Bickley, exjugador de fútbol de la Universidad del Sur de Florida. Partieron la mañana del 28 de febrero del 2010 y estuvieron pescando hasta bien entrada la tarde. A eso de las 5:30 trataron de levantar el ancla para regresar al puerto, pero esta se había atorado con algo. Intentaron desatorarla a jirones y luego atarla a la popa, pero este movimiento y un mar un tanto picado provocaron que la embarcación se volteara. Los 4 hombres hicieron lo posible por regresar el bote a su lugar, pero no pudieron. Entonces cada uno se aferró fuertemente a la embarcación mientras intentaban encontrar una solución. Los celulares que estaban en bolsas impermeables estaban fuera de servicio y tampoco les fue posible prender bengalas de emergencia. Bickley nadó por debajo y pudo recuperar 3 chalecos salvavidas, un gran refrigerador y una especie de cojín que flotaba. Bickley entregó los 3 chalecos a sus compañeros y él se quedó con el cojín. Las horas pasaron y alrededor de las 5:30 de la madrugada del día siguiente, Marcus Cooper dejó de responder. Schuller y Bickley trataron de reanimarlo sin éxito. Le retiraron el chaleco salvavidas y Bickley se lo puso. 1 hora más tarde, Smith comenzó a mostrar síntomas de hipotermia. Se le quitó el chaleco y se le separó de la embarcación. Los 2 compañeros de la universidad eran los únicos que quedaban. Estuvieron juntos durante unas 24 horas, hasta que Bickley se debilitó y murió. Schuller dejó a su amigo ir. 43 horas después de su partida de Clearwater, la guardia costera encontró a Schuller aferrado al motor del bote, con visibles signos de hipotermia, lesiones hepáticas y renales y golpes en el cuerpo. El médico que lo revisó dijo que probablemente solo podría haber vivido otras 5 o 10 horas. Schuller escribió 2 años después un libro llamado No sin esperanza y ha fundado una institución para ayudar a prevenir accidentes similares. Pensar en perder cualquier parte de nuestro cuerpo es prácticamente una pesadilla. Pero ¿qué pasa si nos vemos obligados a deshacernos de un brazo para salvar nuestra propia vida? Eso fue lo que tuvo que hacer Aaron Ralston, un joven montañista estadounidense que permaneció poco más de 5 días solo con el brazo atrapado en una roca y que inspiró la cinta de Dane Bowling, 127 horas. Aaron tenía 27 años cuando en mayo del 2003 fue a explorar el cañón de Blue John en Utah, Estados Unidos. De pronto, cuando cruzaba un cañón estrecho, una gran roca cayó atrapando su antebrazo derecho, dejándolo inmovilizado. Durante días trató de liberarse de la mole de 1001 maneras. Aaron no le había contado a nadie que iba a realizar esa excursión, por lo tanto sabía que no lo estaban buscando. Entrenado como rescatista voluntario durante 5 días, se la pasó racionando la poca agua que tenía. Bebió de su orina, comió las pocas barras energéticas que tenía y se abrigó con cuerdas y bolsas que tenía en la mochila. Pero pronto la falta de alimento y el dolor de su brazo lo vencieron y pensó que moriría en ese lugar, por lo que decidió tallar su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte en la roca. Al sentirse muy debilitado, grabó un video despidiéndose de su familia. Finalmente, deshidratado y al borde del delirio, tomó una decisión drástica pero necesaria: cortar su antebrazo para liberarse de la roca. Primero lo golpeó con una piedra para romper los huesos y luego con su navaja multiusos procedió a cortarlo para que al fin pudiera quedar libre. Se aplicó un torniquete para controlar el sangrado y emprendió su camino de regreso con la esperanza de buscar ayuda. Tuvo que realizar un rapel para descender una pared de 20 metros y durante varias horas caminó casi sin fuerzas, cayendo varias veces mientras los buitres lo rondaban. Por suerte fue hallado por una familia de turistas que dieron aviso a las autoridades. Un helicóptero acudió a su rescate de inmediato. Habían pasado 6 horas desde la amputación de su brazo. Los vigilantes del parque rescataron su brazo atrapado en la roca, pero nada se pudo hacer y fue cremado por el propio Ralston. Meses después regresó al lugar donde quedó atrapado para esparcir las cenizas y grabar un documental para la NBC
contando su historia. Con un brazo ortopédico, Aaron Raston aún sigue escalando montañas. Disaster in Mexico City due to an open circuit. I say again, we've had an earthquake in Mexico City. El jueves 19 de septiembre a las 7 de la mañana, los mexicanos despertaron sacudidos por el terremoto más devastador de su historia. Con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, muchos edificios de la ciudad capital y sus alrededores quedaron destruidos y aún hoy no se tiene el número exacto de fallecidos, que se cree fueron unos 20,000. Pero en medio del dolor, la desolación y la desesperanza, el llanto de aquellos que recién empezaban una vida llenó de consuelo a la población, que los llamó los bebés milagro. El epicentro fue en el Océano Pacífico, afectando la zona sur y el centro de México. Debido a la hora en que se suscitó, familias enteras perecieron bajo los escombros y durante días, rescatistas y pobladores voluntarios se dedicaron a las penosas labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cadáveres. Muchas historias de gran dramatismo vivió el pueblo mexicano y al pasar los días eran pocas las esperanzas de encontrar a personas con vida. Mientras en las calles se realizaban misas pidiendo tiempo para encontrar a los que aún respiraban bajo las paredes o paz para quienes habían perecido. A los 7 días del terremoto, una luz de esperanza llegó como respuesta a tantos ruegos. Mientras se buscaba entre los escombros de la maternidad de la ciudad de Juárez, un llanto de bebé se hizo sentir entre el concreto y el polvo. En ese instante, todos los demás dejaron de buscar en otras partes del derruido edificio y se dedicaron a remover en el lugar desde donde provino el llanto. Ya avanzada la noche, lograron llegar hasta la sala de recién nacidos, desde donde un primer bebé fue sacado sano y salvo. Era una niña a quien llamaron Juana Jazmín. A los pocos minutos salieron 2 bebés más en medio de aplausos, gritos y el llanto de los que ahí se encontraban. Nadie entendía cómo esos niños habían logrado estar sin líquido ni alimento toda una semana, más aún tratándose de pequeños que tenían 1 o 2 días de nacidos antes del desastre. En total, 20 bebés fueron rescatados de 3 maternidades del país y 16 de ellos sobrevivieron. Luego del rescate de los 3 recién nacidos de Juárez, a todos ellos se les llamó los bebés milagro. Muchos tuvieron secuelas físicas que fueron tratadas según el caso, pero también varios de ellos sufrieron la pérdida de sus madres e incluso el consecuente abandono paterno al no soportar la viudez. Vamos a la publicidad y venimos con la recta final del programa, con el caso Viven, con los peruanos del Costa Concordia y con los mineros de Chile. Ya volvemos. En una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa de hoy y en el número 2 de esta lista, los mineros de Copiapó, en Chile, y en el plus, los peruanos del buque Costa Concordia. Adelante. Su odisea de supervivencia conmocionó a todo un país y su tan esperado rescate mantuvo en vilo al mundo entero. 33 vidas enterradas que no perdieron la esperanza de salir a abrazar a sus familias, mientras todo un despliegue de expertos luchaba por sacarlos en medio del rescate más mediático de nuestros tiempos. Ahí va saliendo. Sí, tomen tiempo abajo. El 5 de agosto del 2010, 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad tras un derrumbe en la mina San José, yacimiento de oro y cobre en la provincia de Copiapó, en Chile. Las labores de rescate se iniciaron de inmediato, pero no se sabía en qué condiciones se encontraban los trabajadores al interior de la mina, creándose gran desconcierto entre sus familiares, que montaron un campamento en los alrededores del lugar para tener noticias de primera mano. 2 derrumbes posteriores hicieron temer lo peor, pero nada detuvo la búsqueda. Mediante sondas agujerearon por diversas partes de esta zona rocosa, hasta que el 22 de agosto, 17 días después del derrumbe, una sonda salió con 2 papeles adheridos. El primero era del minero José Ojeda mandando un mensaje de ánimo a su familia, y el segundo de Mario Gómez, que escribía: "Estamos bien en el refugio Los 33". Esto llenó de alegría a todos los presentes y de inmediato se trazaron 3 planes diferentes para rescatarlos.
Mientras tanto, la noticia daba la vuelta al mundo, movilizando a medios de comunicación de todo el planeta, y Chile salía a celebrar a las calles. Sin embargo, era necesario no perder mucho tiempo. El primer paso fue proceder a cuidar la salud de los mineros. Se les envió agua, bebidas rehidratantes y medicamentos. Con la sonda se pudo también captar en video a los mineros saludando y dando muestras de buen ánimo. Un saludo para toda mi familia, mi hermano, mis primos, mi sobrina, sobrinos y para mi mujer que está ahí arriba. A partir de ese momento el mundo comenzó a conocer a estos personajes de forma individual. Algunos destacaron por su liderazgo, como Luis Ursúa y Mario Sepúlveda, que hizo de reportero improvisado dentro de la mina. Carlos Barrios recibió la noticia de su actual pareja de que estaba esperando un hijo, y Ariel Ticona vio el nacimiento de su hija por video. No faltaron los románticos como Pablo Rojas, que con 3 hijos le pidió a su mujer casarse por la iglesia de una vez por todas, o Claudia Ocuña, quien también pidió matrimonio a su novia. Un caso que concitó gran interés fue el de Johnny Barrios, no por haber destacado como enfermero y encargado de los primeros auxilios en el refugio, sino porque su vida íntima fue ventilada en todo el mundo, al aparecer 2 mujeres, su esposa y su amante, pidiendo saber de él. Finalmente el minero decidió quedarse con Susana, la amante, no sin antes asegurar a su esposa Marta, con la que estaba casado hacía 28 años, que nada le faltaría. Emocionado. Finalmente el mediático rescate llegó a su momento cumbre cuando la máquina perforadora T-130 logró llegar a la galería donde se encontraban los 33 mineros. El 12 de octubre, a 68 días del derrumbe, se dio inicio a la labor de envío de la cápsula de Fénix 2. Y cuando pasaban los 10 minutos de la medianoche salió Florencio Ábalos, el primer rescatado. 22 horas después, Luis Ursúa, líder de turno el día del derrumbe, fue el último en salir, en medio de aplausos y gritos. Todos habían vuelto a vivir. Era uno de los barcos más grandes de Italia y debido a sus 114.000 toneladas es considerado el naufragio de mayor tonelaje de la historia. El lujoso crucero Costa Concordia abrió el 2012 con una tragedia que pudo evitarse y que costó la vida de 32 personas, entre ellas las de 2 peruanos de la tripulación. El viernes 13 de enero, esta gigantesca embarcación estaba navegando la costa de la isla de Giglio, situada en Toscana, Italia, y se disponía a realizar un viaje de 7 días haciendo escala en varias ciudades. Pero un fuerte impacto contra un arrecife causado por encontrarse demasiado cerca a la orilla originó la tragedia esa noche. Al poco tiempo del impacto, el capitán de la nave, Francesco Schettino, fue advertido por el jefe del cuarto de máquinas de una rajadura de 70 metros de largo en el casco. Pese a eso, se decidió no alertar a los pasajeros. Esta decisión marcó la diferencia entre lo que pudo ser una operación limpia, sin víctimas que lamentar, y una evacuación caótica y trágica. Pero en casos extremos también surgen héroes de carne y hueso que ayudan a salvar vidas e incluso pierden la suya por personas a las que no están unidas por ningún lazo. En el barco viajaban 53 peruanos. 8 eran pasajeros y 45 formaban parte de la tripulación. Poco tiempo después del naufragio llegó la noticia de la muerte del trujillano Tomás Costilla, que laboraba en limpieza. Pero fueron muchos los peruanos que, gracias a su entrenamiento, ayudaron a los pasajeros a abordar las embarcaciones de emergencia o los guiaron en su huida por los pasillos del crucero. Humberto Morales fue uno de los tripulantes peruanos que realizó una destacada labor, ayudando a embarcar a unas 300 personas en 2 lanchas y también dirigiendo a varias personas a la cubierta cuando el barco ya estaba inclinado. Entonces, mientras yo salía al externo, le decía a la gente que se calmara. Pero el caso que más conmoción causó fue el de la cusqueña Erika Soria, tripulante de 26 años, que trabajaba como camarera en el Costa Concordia. Los peruanos seguimos con incertidumbre las labores de rescate con la esperanza de encontrarla con vida, y supimos a través de varios testigos que había ayudado a los pasajeros a subir a los botes de salvamento y, en un gesto loable, entregar su chaleco salvavidas a un anciano. Desgraciadamente, el cuerpo de la joven fue encontrado sumergido en la cubierta 6 del barco. Era su tercer viaje de crucero por el Mediterráneo. Erika, graduada en turismo y la víctima 17 del crucero, no murió en vano. Gracias a ella, otras familias todavía tienen a sus seres queridos. Por eso fue considerada por los italianos la heroína del Costa Concordia.
Protagonizaron una de las tragedias aéreas más famosas del mundo e hicieron lo que nunca imaginaron para sobrevivir. Su asombrosa historia fue llevada al cine en la cinta Viven como un ejemplo de valor y tenacidad en las condiciones más terribles y extremas que un ser humano puede resistir. Todo empezó un 12 de octubre de 1972, cuando 5 tripulantes y 40 pasajeros, la mayoría pertenecientes a un equipo de rugby uruguayo, abordaron un avión Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea de su país para ir a Santiago de Chile. Debido al mal tiempo, aterrizaron en Mendoza, Argentina, y partieron al día siguiente hacia su destino. Mientras sobrevolaban la inhóspita cordillera de los Andes, el piloto perdió visibilidad al pasar por una zona neblinosa y terminó chocando contra las montañas, perdiendo la cola y ambas alas. El resto del fuselaje se deslizó por una extensa área nevada, lo que permitió que sobrevivieran varios pasajeros, aunque muchos de ellos quedaron tan malheridos que no resistieron mucho tiempo. Las tareas de búsqueda se realizaron durante 7 días, pero al no hallarse rastros de la aeronave, se dieron por muertos a los pasajeros. Mientras tanto, los sobrevivientes se organizaban de la mejor manera. El fuselaje era su guarida y racionaban el poco alimento y agua que tenían y buscaban guarecerse de las bajas temperaturas que llegaban a 40 grados bajo cero. Pero lo más duro fue conservar la calma cuando iban pereciendo amigos y parientes. Algunos realizaron cortas expediciones para observar que había un poco más allá en busca de ayuda y provisiones. 9 días después y ante la falta de comida, los hasta entonces 27 sobrevivientes tomaron la decisión más drástica de sus vidas: utilizar los cuerpos sin vida para alimentarse. Tras esta dramática elección siguieron esperando un milagro, pero eso estaba lejos de ocurrir. Una avalancha cubrió el fuselaje sepultándolos mientras algunos dormían. Esa noche murieron 8 personas más y los 19 que quedaron emprendieron la tarea de sacar la nieve acumulada por la tormenta. Tres de los supervivientes más fuertes, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, decidieron salir a expediciones más largas para buscar ayuda. Lo hicieron en varias ocasiones, pero después de encontrar la cola del avión, solo hallaban más y más nieve. En la última salida, el trío decidió que Vicentín regrese al fuselaje para dejar su ración de comida y los otros 2 siguieron cuesta arriba a una montaña a 16.500 pies de altura para luego descender a su base, hasta que al fin, el 18 de diciembre, poco más de 2 meses después del accidente, encontraron vegetación y un río. Ya casi no tenían fuerzas para caminar, pero continuaron. 2 días después vieron a un hombre a caballo al otro lado del río y Parrado le lanzó una piedra con una nota. El granjero, de nombre Sergio Catalán, regresó al día siguiente con otros 3 hombres que los rescataron y dieron la alerta a las autoridades. Los demás sobrevivientes fueron rescatados en helicópteros el 22 y 23 de septiembre, 72 días después del accidente. Solo 16 lograron sobrevivir a esta terrible travesía. Impactante historia la del equipo uruguayo de rugby, la película mucho más aún también. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy.